¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes un tema vinculado a la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 1. El presente video busca comentar las respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué comprende un conjunto completo de estados financieros? Tradicionalmente, cuando nosotros hablábamos de estados financieros, sobre todo si es que estábamos bajo la aplicación de normas tributarias, probablemente trabajábamos el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Sin embargo, la norma internacional de contabilidad número 1 ha cambiado ese concepto ya hace un tiempo atrás, pasando de lo que nosotros llamábamos los estados financieros básicos, ¿no?, que conocíamos como balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios de patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas, a un conjunto completo de estados financieros. Entonces, a continuación, vamos a revisar qué cambios han habido ya hace un tiempo atrás con respecto a este tema, con la finalidad de que tú evalúes si estás cumpliendo con la aplicación del párrafo 10 de la norma internacional de contabilidad número 1. Veamos entonces este párrafo. Aparentemente, un conjunto completo de estados financieros comprendería los 5 puntos que nosotros estamos viendo en la presente diapositiva. Como tú verás, dice, un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultado del periodo y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujos de efectivo del periodo, notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Acá algunos comentarios. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que uno de los cambios que se produjeron ya hace un tiempo atrás acerca del famoso estado de ganancias y pérdidas es considerar que está conformado por dos componentes. Uno, que es el estado de resultado del periodo, que comprende las partidas que nosotros teníamos en el estado de ganancias y pérdidas tradicional, y un segundo componente que es el otro resultado integral, que básicamente está asociado a las cuentas que nosotros tenemos en el patrimonio neto. Aquí en el Plan Contable General Empresarial en el Perú hablaríamos de las cuentas 56 y de la cuenta 57, si queremos vincularlo de esa manera. Ese es un cambio importante. Otro es el hecho de que si ustedes observan, ya no nos encontramos con la palabra balance general, sino hablamos de un estado de situación financiera. En realidad, el concepto de estado de situación financiera nos permite, desde el punto de vista de usuario, tener una mejor concepción acerca de la situación que se presenta dentro de este estado. Lo que sucede es que al hablar de situación financiera, no olvidemos que básicamente se relaciona a dos componentes: de dónde obtengo recursos y cómo los aplico. Eso es justamente lo que nosotros tenemos en consideración cuando hablamos de estado de situación financiera. Otro aspecto que debemos de resaltar es que en el punto B, el punto C y el punto D nos hace una referencia clara a un periodo. Es el periodo de información. Mientras que en el estado de situación financiera nos habla al final del periodo. Es que una forma de diferenciar estos 4 estados financieros es que el primero, en función del tema de periodo, el primero se refiere a una fecha determinada, que nosotros denominamos muchas veces fecha de corte, mientras que en el caso de los otros 3 estados financieros se habla de que abarcan un periodo de tiempo. Es importante recordar que todo conjunto completo de estados financieros implica notas a los estados financieros, no confundir con análisis de cuentas. Porque resulta que el análisis de cuentas, al fin y al cabo, simplemente es una explicación cuantitativa de los saldos que nosotros presentamos en los estados financieros. Usualmente, las cuentas del estado de situación financiera o balance y de las cuentas de resultados.
Pero las notas de estados financieros van más allá, porque implican también que nosotros damos a conocer a los usuarios las políticas contables que se han utilizado en la entidad para elaborar esa información y a su vez también otros comentarios requeridos por las normas internacionales de información financiera. Si ustedes también son observadores, van a darse cuenta que cuando nosotros hablamos de un juego completo de estados financieros, se nos está haciendo una clara referencia a un término, periodo o periodo, pero periodo en singular. Y ustedes dirán, pero cuando yo veo un conjunto de estados financieros, yo veo dos columnas, no veo una sola. Me dirán. Es por ello que el párrafo 10 nos habla de algunos comentarios adicionales a este punto, cuando nos comenta la lista de un juego completo de estados financieros. Es importante recalcar que el tema de comparabilidad de la información es importante para la lectura de los estados financieros. Y esto está establecido de manera obvia para los 4 estados financieros antes enunciados. Pero sin embargo, se hace énfasis acá en el punto EA, que dice aquí en este párrafo, que nos dice lo siguiente: información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior, como se especifica en los párrafos 38 y 38A. Para aquí tenemos que tener en cuenta que ¿qué vamos a entender nosotros dentro de este esquema que se denomina periodo inmediato anterior? Lo que sucede es que desde la perspectiva del listado que tenemos hace un momento, que se llamaba estados financieros, un conjunto completo de estados financieros, se hacía referencia a un periodo. Ese periodo en el cual yo estoy informando, usualmente llamamos el periodo de cierre. Pero para efectos comparativos, yo tengo que considerar otro periodo. Usualmente es el ejercicio anterior. Así nosotros presentamos, por decir, información financiera comparativa del ejercicio 2016 y del 2015. ¿Cómo denominamos entonces el 2015? Bajo la perspectiva de la NIC número 1. Hablamos entonces que el 2015 no le decimos periodo anterior, sino le decimos periodo inmediato anterior. Repito, periodo inmediato anterior. Si el 2016 es cierre, el 2015 es periodo inmediato anterior. Eso es importante considerar, porque cuando hacemos la lectura de este tema muchas veces causa confusión. Ahora, también llama la atención a qué se refiere los párrafos 38 y 38A de la norma internacional de contabilidad número 1, cuando nos habla de esto. Si ustedes revisan la NIC número 1, y básicamente estos párrafos que se está señalando, se darán cuenta que hacen referencia a la información comparativa. Hace un momento veíamos que, si bien es cierto, es un conjunto de estados financieros de un periodo, pero para efectos de lectura se requiere compararlos. Es por ello que hay una referencia al párrafo 38 y 38A. Entonces, ¿por qué se hace hincapié acá en el término EA? Porque podría ser también A, B, C, D, E y EA. ¿Por qué a EA? Porque se hace una referencia a esto, es importante, porque hay que recordar que las notas a los estados financieros no solamente contienen información cuantitativa, sino también información descriptiva o información narrativa, que para efectos desde el punto de vista del usuario de estados financieros tiene que ser comparativo. Es decir, no basta con colocar 2 columnas de montos de los 2 ejercicios, sino también la descripción, la narración de las políticas contables y de las revelaciones de información exigidas por las normas internacionales de información financiera también tienen que expresarse de forma comparativa. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no, el usuario que va a leer los estados financieros no va a tener el cuadro completo acerca de cómo está la entidad. Sin embargo, también se nos hace referencia a un párrafo 38A, porque probablemente ustedes me digan, ¿y dónde dice 2 años? ¿O dónde dice 3 años? ¿Cómo es el tema? Cuando nosotros hablamos de información comparativa para efectos de las normas internacionales de información financiera, se nos dice que como mínimo tenemos que considerar, cuando hablamos de comparativo o periodo comparativo, de 2 ejercicios.
¿Y dónde está eso? ¿Dónde tú lo puedes ver? Lo vas a poder revisar en el párrafo 38A de la norma internacional de contabilidad número 1, en el cual nos señala que cuando vamos a presentar información financiera, como mínimo, tenemos que considerar 2 estados de situación financiera, 2 estados de resultados, 2 estados de cambio en el patrimonio, 2 estados de flujo efectivo y notas comparativas de los 2 periodos. Esto es como mínimo. Ya, repito, esto es como mínimo. Sin embargo, se presenta una situación de excepción que probablemente la hayamos observado cuando nosotros revisamos información financiera, básicamente el estado de situación financiera de una entidad que ha pasado por un proceso de adopción de NIF por primera vez. Muchas veces cuando nosotros vamos a presentar información en el cual abarque el periodo de transición versus el periodo en el cual yo he presentado mi información financiera por primera vez bajo NIF, entonces hay que tenga que considerar la aplicación de un estado financiero más. Pero no solamente es con adopción de NIF. Observe usted qué dice aquí el párrafo F. Un estado de situación financiera, o sea, aparte de los 2 que ya he enunciado, un estado de situación financiera, al principio, hasta ahí va bien, del primer periodo inmediato anterior comparativo. Primer periodo inmediato anterior. Hace un momento hablábamos del periodo inmediato anterior. Perfecto. Yo puedo tener periodos inmediatos anteriores, pero también aquí considero el primer periodo inmediato anterior. Cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva y realice reexpresión retroactiva de sus partidas en estados financieros. Como recordaremos, si bien es cierto, este tema lo va a enunciar al párrafo 40A y 40D, es importante tener en cuenta también lo que prescribe la norma internacional de contabilidad número 8. Pero para efectos del comentario del presente video, vamos a señalar esta situación específica con el tema de adopción de NIF. Usualmente, cuando nosotros estamos hablando de adopción de NIF, por ejemplo, por citar acá en el caso del Perú, de las empresas que cotizan en bolsa, cabe recordar que muchas de ellas pasaron por su periodo de transición en el ejercicio 2010. Por lo tanto, nosotros teníamos que en el año 2011 ya nosotros habíamos considerado dentro de nuestra contabilidad aquellos ajustes asociados a aquellas diferencias que se encontraron entre las normas internacionales de información financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos que considerar en esta situación 3 estados financieros. Pero la pregunta es, ¿cómo se trabaja este tema de los 3 estados financieros? Cuando ya sea adopción de NIF o ya sea aplicación de una política contable de forma retroactiva. En primer lugar, tengo que considerar el estado de situación financiera a fecha de cierre. Es decir, con ello tengo el periodo de cierre. Segundo, cuando considero el periodo inmediato anterior, ahí tengo que considerar 2 cosas. El periodo inmediato anterior tengo que considerar el estado de situación financiera a cierre del periodo inmediato anterior y el estado de situación financiera de apertura del periodo inmediato anterior. Si queremos verlo en función de ejercicio sería así. Por ejemplo, si yo tuviera el 2000, volviendo a nuestro caso anterior, 2011, como fecha de cierre, fecha de información, tendría mi estado de situación financiera del cierre, es decir, al 31 de diciembre del 2011. ¿Y cómo van los otros 2 estados financieros? Tengo que considerar el periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior? 2010. Entonces yo necesito un estado de situación financiera de cierre del periodo inmediato anterior, es decir, de cierre del 2010, y también necesito un estado de situación financiera de apertura del 2010, es decir, al 1 de enero del 2010, que usualmente vamos a tener nosotros en cuenta que va a coincidir con el 31 de diciembre del 2009. Entonces hay que tener en cuenta esta consideración, que muchas veces, como les dije, lo vamos a ver de forma práctica, cuando nosotros vamos a leer información financiera de una empresa que ha pasado por procesos de adopción de NIF por primera vez. O otro ejemplo,
como les citaba, podría ser por aplicación de la NIC número 8. Es importante también que ustedes hagan una referencia a los párrafos 40A y 40D de la NIC número 1 que les van a dar mayores alcances acerca de este tema. Entonces, para resumir, un conjunto completo de estados financieros no solamente son 4 estados financieros, sino que hay que considerar también las notas. Hay que considerar que tienen que ser comparativos, mínimo 2 periodos, y ver que existe la posibilidad de que yo presente 3 estados de situación financiera, ya sea por un tema de NIC 8 o sea por un tema de adopción de NIF por primera vez. Espero que el presente material sea de utilidad para todos ustedes y los invito a visitarme en www.perugestion.org. Asimismo pueden suscribirse a nuestro canal de videos por medio de la descripción del presente video. Muchas gracias por su atención.